Bienvenidos televidentes a la cadena de noticias Internews. Les traemos una exclusiva. 54 nacionales mexicanos han sido sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos. Estos nacionales no tuvieron asistencia consular ni al momento inmediato de ser arrestados o detenidos. México ha presentado una demanda frente a la Corte Internacional de Justicia este mismo 9 de enero de 2003. Como antecedente, Estados Unidos ya ha tenido dos disputas parecidas contra Paraguay y contra Alemania. El diplomático Gómez Robledo nos dijo que él va a ser el representante de México frente a la CIJ y la demanda se basa en la violación de los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, una fuente vinculante del derecho internacional. Estados Unidos no quiso resolver los asuntos de la manera diplomática como lo quiso México y por eso se presentará la demanda. Se han tomado medidas preventivas bajo el artículo 41 del Estatuto de la Corte para los sentenciados para que ninguna de sus penas sea llevada a cabo mientras la CIJ litigue este caso. México y Estados Unidos son sujetos plenos del derecho internacional porque son destinatarios de normas jurídicas internacionales, participan en su elaboración, están facultados para presentar una reclamación internacional, pueden incurrir en responsabilidad internacional, tienen derecho de embajada y participar en organizaciones internacionales. Además, tienen los 4 requisitos constitutivos del Estado: población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entablar relaciones con otros estados. En cambio, la CIJ es una organización internacional, la cual se encarga de emitir sentencias vinculantes para las partes que recurren a ella. Tienen las funciones, facultades y competencias jurisdiccionales dentro del marco internacional. Estas mismas competencias son las que limitan su subjetividad en un plano más general del derecho internacional, pero dentro de un caso como es el caso Avena, no forma parte como sujeto del proceso, ya que es el órgano que está litigando y no es la parte que demanda o demandada. Las fuentes del derecho internacional de hard law que se utilizaron en el caso fueron tanto la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y su protocolo facultativo sobre jurisdicción obligatoria para la solución de controversias, además de fuentes auxiliares en forma de decisiones judiciales, como el caso Lagrand o el caso Certain Phosphate Lands in Nauru, porque en esa sentencia aclaran la cuestión sobre el tiempo que tiene un país para avisar al consulado de otro país sobre alguna cuestión internacional. México había presentado una interpretación de la Corte en que Estados Unidos no solamente había violado los artículos 5 y 36 de la Convención, sino que los derechos de asistencia consular son derechos humanos. Entonces, Estados Unidos tuvo la estrategia de desaprobar la jurisdicción de la Corte para hacer dichas interpretaciones. Las 4 razones fueron: primero, que el tratado no puede gobernar el sistema judicial de un país solo porque afecta a los extranjeros, es decir, no puede intervenir en las decisiones judiciales internas. Segundo, no hay nada de ilegal en arrestar, detener, juzgar y sentenciar a un extranjero en otro país. Tercero, la Corte no tiene jurisdicción en interferir o revisar sentencias hacia las personas en Estados Unidos. Cuarto, la Corte no tiene jurisdicción para determinar si los derechos consulares son derechos humanos. En sí, podemos ver que Estados Unidos de todas formas quería deslegitimar el proceso, mediante excusas que fueron principalmente refutadas con el mismo artículo primero del protocolo facultativo, que dice que todas las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Convención se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia. Por estas razones, la Corte alegó que no iba a pasar ninguna de las 4 objeciones porque, primero, no se va a analizar la ilegalidad del arresto, detención, juicio o sentencia, sino ver si se incumplieron los artículos 36 y 5 de la Convención de Viena, dado que son compromisos internacionales, y que no le impide analizar los casos dentro de los tribunales menores, dado que estas acciones tienen que analizarse en relación con el derecho internacional. Para el segundo punto, la Corte no admitió la queja porque la Convención sí obliga a los Estados en el artículo 36, párrafo 1, literal B, a avisar al Estado de sus extranjeros para recibir asistencia consular, si es que ellos lo desean. En el tercer punto, la CIJ contestó a Estados Unidos que no necesita una jurisdicción diferente para dictar medidas de reparación como la restitución pedida por México, para que todos los procesos posteriores a la detención sean invalidados y puedan luego hacerse el proceso con la asistencia consular. En el cuarto punto, la CIJ le mencionó a Estados Unidos que sí es competente para ella analizar la interpretación de que el artículo 36, párrafo 1, literal B, establece derechos humanos o no, como lo presentó México. México presenta la demanda después de un proceso largo de negociaciones que trató de entablar con los Estados Unidos desde el año 2001, justamente como medio de autosolución con los representantes legales de la presidencia de Estados Unidos,
pero las Cortes Menores de Estados Unidos siguieron en pie con las sentencias. Las solicitudes de México eran: primero, Estados Unidos violó la Convención de Viena en el artículo 36, párrafo 1, literales A, B y C, en la parte B por haber demorado en avisar a los mexicanos sentenciados de la asistencia y de notificar al consulado para que éste pueda brindar la misma asistencia a los sentenciados bajo los literales A y C del párrafo 1. Segundo, que se tome en cuenta que la notificación debe ser sin demora o a tiempo para que las autoridades puedan brindar asistencia durante el proceso judicial a sus nacionales en Estados Unidos, que Estados Unidos no puede utilizar alguna ley interna para bloquear el funcionamiento del artículo 36 de la Convención de Viena, y por último, que cualquier reparación también exige que Estados Unidos emplee una medida interna tanto de cesación como de no repetición de los hechos, para asegurarse que se cumplan los derechos consulares otorgados en el artículo 36, párrafos 1 y 2. Estados Unidos basó su defensa en deslegitimar tanto a la Corte como a la defensa de México. Estados Unidos decía que la mayoría de los casos eran de personas que no tenían todavía fecha de ejecución y por lo tanto era un mal uso de las medidas provisionales pedidas por México y aceptadas por la Corte. Estados Unidos también se escudó en que la sentencia para ellos, en el caso versus Alemania, ya se comprometía a solucionar con medidas de clemencia ejecutiva, pero México no aceptó porque no se hace una revisión de los casos y sería aceptar las violaciones a la Convención y a sus nacionales. Estados Unidos no quiso hacer válido incluso las pruebas de México para demostrar que efectivamente los nacionales sentenciados eran mexicanos, a pesar de que México, habiendo presentado certificados de nacimiento como prueba. Esto también negaba la situación que Estados Unidos alegaba que el artículo 36 de la Convención no aplica a los ciudadanos que tienen doble nacionalidad. La Corte decidió en los 52 casos que, primero, no iba a pasar los 4 argumentos sobre jurisdicción de la Corte presentados por Estados Unidos por lo mencionado anteriormente. Segundo, encontró que 51 de los 52 casos fue violado por Estados Unidos, que no se haya avisado con un tiempo pertinente, ya que la Corte aclaró que a pesar de que no hay un tiempo determinado, dice que sí hay un deber de los estados en informar de este derecho, ni bien sepa quién son nacionales de otros estados o que haya sospechas de esto. Por eso es que Estados Unidos incumplió el artículo 36, párrafo 1, literal B. Tercero, que Estados Unidos, bajo la violación del artículo 36, párrafo 1, literal B, también falló en avisar del arresto y detención de 49 nacionales en un tiempo adecuado hacia el Consulado de México. Cuarto, que Estados Unidos había impedido la libre comunicación con sus nacionales y la libertad de visita en los lugares de detención en 49 casos. Entonces, incumplió con lo mencionado en el artículo 36, párrafo 1, literales A y C. Quinto, en 34 casos no había dejado a Estados Unidos organizar a México una defensa para sus nacionales y que violaba del artículo 36 el párrafo 1 literal C. Sexto, toma nota que Estados Unidos se comprometió en establecer medidas de cesación y de no repetición por las obligaciones presentadas en el artículo 36, párrafo 1 literal B. Séptimo, que los Estados Unidos debe reconsiderar las penas por los medios que ellos escojan para que se asiente que Estados Unidos había cometido violaciones a la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Ecuador. Primero hay que saber que por el artículo 425 de la Constitución, la jerarquía de las normas es primero la Constitución y segundo los tratados y convenios internacionales y luego las demás normas internas del Estado ecuatoriano. Por ende, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de la cual Ecuador es parte desde el año 1964, forma parte del bloque de tratados internacionales. Ecuador ha tenido 2 contactos cercanos con la Convención, en una primera ocasión en el año 2019, porque en febrero de ese mismo año el consulado de Venezuela en Guayaquil fue asaltado. En enero ya se había pedido la protección policial y se comenzaron a hacer los trámites con las respectivas autoridades de policía. Para el 20 de febrero ya había resguardo policial para la embajada y consulado. Esto fue explicado en una carta del representante permanente del Ecuador en las Naciones Unidas como respuesta a lo que denunció el representante permanente de Venezuela frente a la Asamblea General de la ONU, para cumplir con su deber de proteger y cumplir con una fuente principal del derecho internacional. En una segunda ocasión, para manera de mejorar el servicio consular en el Ecuador en el mundo, el gobierno de Lenín Moreno y la Cancillería quiso implementar los pasaportes biométricos y otras facilidades a los consulados conjuntamente con el registro civil.
Impresionante ver cómo la labor de México fue tan en vano, porque Estados Unidos no cumplió a cabalidad con la sentencia, ya que solo 7 casos se revisaron las penas y se conmutaron hacia la cadena perpetua. Estados Unidos incluso se salió del protocolo facultativo después del caso. En el artículo 94 de la Carta de la ONU, en el párrafo 2 menciona que si un Estado no cumple con una sentencia de la CIJ, el otro Estado puede recurrir al Consejo de Seguridad para que emita recomendaciones o medidas para que se ejecute el fallo. Pero no es el camino para solucionar porque Estados Unidos es parte del Consejo de Seguridad y cualquier iniciativa la va a opacar con su poder de veto. Por eso es que México presentó la moción para discutir sobre la falta de cumplimiento de Estados Unidos frente a la Asamblea General y consiguió que su moción pase para ejercer presión a Estados Unidos en 2018. Finalmente, es lamentable la actuación del Tribunal de Texas, que fue el que siguió con las ejecuciones, porque decía que las normas internacionales no repercuten a los tribunales federales o menores, pero muy bien se sabe que en derecho internacional, bajo el proyecto de artículo sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos como doctrina, en su artículo 4, que todo comportamiento del Estado es también, en este caso, los tribunales menores, porque están como parte del Poder Judicial en el artículo 3 de la Constitución estadounidense.